Bienvenidos a un nuevo episodio de Voz de Guerrera. Estoy emocionada de estar junto a ustedes hoy porque hoy vamos a cerrar nuestro increíble viaje de retos de transformación personal que han estado siguiendo desde Instagram y TikTok. Hemos hablado desde el desarrollo de habilidades hasta cómo aumentar nuestros ingresos. Pero ahora deseo enfocarme en algo que es fundamental, que es justamente la importancia de tener una vida integrada. Es decir, desde nuestro desarrollo personal hasta nuestro desarrollo financiero y la necesidad de actuar. Con un gran ejemplo de una experiencia propia, te comentaré una parte de mi historia de superación personal cuando sufrí de bullying en el colegio. Empezamos. Si te has preguntado por qué los retos que he propuesto abarcaron desde el autoconocimiento hasta cómo incrementar tus ingresos, la respuesta es simple. El crecimiento personal está íntegramente interconectado y aquí te va un ejemplo. Imaginemos que estás en la empresa de tus sueños en una reunión de trabajo. El jefe pide que cada uno lance sus ideas para un proyecto y a ti se te ocurrió la mejor idea y sabes que eso te dará una buena recompensa financiera. Sin embargo, al escuchar las ideas de los compañeros, crees que el tuyo no es el mejor y crees que será una carga más que un apoyo. Entonces, prefieres quedarte callado y te quedaste con la duda si fue mejor o no, si para tu jefe estaría bien o no, y perdiste la oportunidad de generar más ingresos como el apoyo de tus compañeros. Cuando hablo con otras personas, noto constantemente que hay una queja no solo de su persona, sino de su situación laboral y económica. También su situación con sus amigos y familiares. Y es ahí donde me doy cuenta de la importancia de tener un desarrollo completo hacia lo personal, financiero, interpersonal y también espiritual. El objetivo de este podcast es que tomes conciencia y sobre todo actúes, porque sin acción no hay resultados. Conozco a muchas personas que son conscientes de que su vida necesita un cambio, pero se limitan a quejarse y no hacen nada al respecto. Me acuerdo que yo estaba en una cena con unos compañeros y uno empezó a hablar sobre su situación actual, el cual no era nada agradable. Terminó y yo le pregunté, ¿qué estás haciendo para cambiar esa situación? Y me dijo, nada. Esa fue su respuesta. Ahí es donde yo entendí que si tú no te tomas el tiempo para ser consciente de lo que estás haciendo en este momento, cuáles son tus hábitos, cuál es tu mentalidad, quiénes son las personas que están en tu grupo, qué áreas de tu vida necesitas mejorar y por qué no estás obteniendo los resultados que deseas, no podrás lograr cambios significativos. Hay una frase que a mí me encanta y se los quiero compartir. La conciencia es la fuente de quienes somos. Nuestros pensamientos, intenciones y acciones son consecuencia de eso. Cuando empecé con este viaje de superación personal, decidí que nadie me haría sentir avergonzada de ser quien soy. En esa época yo sufrí de bullying, incluso llegué a intentar hacerme daño físicamente. Y lo primero que hice fue identificar qué áreas yo deseaba priorizar y definitivamente fue mi crecimiento personal. Yo quería sentirme capaz e inteligente porque es algo que yo admiraba de otras personas y obviamente era algo que a mí me juzgaba mucho esa persona que me hizo bullying. Pues que no era inteligente, que no era capaz de hacer mis tareas bien, etc. Desde ahí yo diseñé un plan. Me acuerdo perfectamente que yo dije, después de regresar del colegio, me voy a dedicar a estudiar todo aquello que no me haya quedado claro. Y establecí recordatorios, escribí en mis cuadernos y así poco a poco empecé a disfrutar de la lectura y mis notas también empezaron a mejorar. Ahí me sentí mucho más segura de mí misma y logré hablar del bullying con las autoridades de mi colegio y también con mi familia. Aunque las autoridades me hicieron mucho para mejorar la situación en la que estaba pasando, yo tuve que establecer límites y buscar nuevos colegios para poder alejarme del acoso masivo que estaba teniendo.
porque aparte del acoso que tenía en el colegio, también lo hacían por internet. Y yo puse toda mi energía en eso, porque yo quería cambiar una situación que me estaba dañando. Tuve que adaptarme a un nuevo colegio, hacer nuevos amigos y ajustarme a una nueva metodología, el cual fue bastante difícil, me ponía a llorar. Pero fue ahí donde me di cuenta que todo proceso requiere de un cambio radical. Logré cambiar esa situación porque realmente yo lo quería y también cambié mucho en mí. Esa fue no solo una de las muchas veces en las que decidí hacer un cambio para comenzar a crecer. Me di cuenta que el viaje de crecimiento personal es continuo e interconectado. Mi relación con mi familia se empezó a fortalecer, mi conexión con Dios también, algo que había perdido, comenzó a mejorar mucho hasta el punto de sentir que hablaba con Él. Es una historia que sé que voy a compartir con ustedes más adelante. Me río porque son risas de emoción, en realidad es un mar de emociones, porque después de terminar esos retos que será de este podcast y el próximo, será 100% enfocado hacia mi problema maxilofacial, el cual muy pocas personas lo tenemos, que es la mandíbula desviada, y fue parte también de mi historia de superación personal, porque no solo sufrí de bullying en el colegio por eso, sino que también influyó en muchas áreas de mi vida. Yo no quería ni emprender, yo no quería ni salir en cámaras, yo no quería ni hacer ni un podcast, yo no quería hacer nada en mi vida. Es realmente una historia emocionante, un viaje que yo sé que les va a motivar e inspirar. Y si yo inicié con este podcast, no fue porque quiero dar pena, no quiero que piensen eso, ni mucho menos quiero que sea un canal en donde piensen que no necesitan otra historia de superación más de otra persona X que intenta ser influencer. No es lo que yo deseo hacer. Yo desde que inicié en este mundo del modelaje, porque yo inicié así, siempre ponía el mensaje de amor propio y de autoestima, sin saber que podría ayudar a muchas personas. Yo simplemente decía, confía en ti mismo, mírate al espejo, haz esto, X, Y, cosas, porque a mí me funcionaron. Y muchas personas empezaron a conectarse conmigo. Y poco a poco empecé a generar una comunidad por Instagram. Se traspasó a Pinterest, donde empecé a escribir mucho. Y llegar al punto de tener más de 100.000 visualizaciones mensuales. Fue una locura. Y yo dije, ¿por qué no hablar más de esto? ¿Por qué esconderme? Empecé mi etapa de modelaje, empecé después a emprender y me enfoqué en eso. Y después de ya enfocarme en mi propio dinero y en mí misma, decidí hacer un cambio con mi mandíbula. Pues yo ya no podía comer, ya no podía sonreír. Y aunque trabajé mucho en mí misma, físicamente sí me afecta un poco. Y es la realidad. Y yo deseo contarles toda esta historia, todos estos retos que he tenido que pasar por mi vida para que ustedes también tengan esa transformación personal. Así que, en conclusión, yo los animo a que tomen conciencia de su mentalidad actual. Y si no les gusta lo que están viviendo o desean mejorarlo, hagan un plan de acción y no se rindan. En verdad, muchas gracias por ser parte de este viaje de crecimiento personal y nos vemos en el próximo episodio titulado Construyendo una vida abundante, estrategias financieras y espirituales. Este será el último podcast sobre los retos de transformación personal y así cerrará esta increíble etapa. Y los próximos podcasts ya va a ser 100% enfocado al crecimiento personal sin los retos. Comenta qué te pareció este podcast y si realmente estás comprometida o comprometido con cambiar tu situación actual, envíame una foto que estás escuchando este podcast por mi Instagram. Me puedes encontrar como Yasmin Reina. El enlace igual te lo voy a dejar en la descripción. O también puedes ingresar directamente al link en donde dice Masterclass. Y nos vemos en el siguiente episodio de Voz de Guerrera.